viene con este tipo de características, los lentes de las cámaras digitales. Bueno, entonces de todos modos acá tenemos una variedad de lentes como accesorio, ¿no? Entonces, acá tenemos objetivos, ¿no? Este es nada dado que sea un lente teleobjetivo, ¿no? De 70-200, un lente que sirve para aproximar elementos que están a una distancia muy larga. Este nada dado que sea un lente macro o un lente normal, no se notan las características. Este sí es un lente eh, o macro o gran angular, ¿no? Y bueno, tenemos generalmente el lente normal. Entonces, generalmente son los tipos de lentes que nosotros podemos utilizar o intercambiar en un cuerpo de la cámara fotográfica. Lógicamente que este teleobjetivo es un teleobjetivo muy pequeño. Hay teleobjetivos mucho más grandes que ustedes eh, han debido observar alguna vez que han visto un partido de fútbol, ¿no? A los grandes reporteros gráficos que están, ¿no? Que sacan fotografías de eventos eh, de esa envergadura, ¿no? Entonces tiene unas cámaras apoyadas en un monopié, eh, con unos lentes muy grandes, ¿no? Unos teleobjetivos 3-4 veces más grandes que esta, ¿no? Con un diámetro de unos 10 o 15, 10 a 12 centímetros, 15 centímetros de diámetro de la abertura del objetivo. Entonces sirve para captar imágenes, ¿no? Imagínense, de un extremo a otro de un campo deportivo es de aproximadamente 120 metros. Entonces pueden sacar fotografías de esas distancias como si estuviesen a unos metros de, de- del objetivo que quieren captar la imagen. Entonces utilizan esto. Pero también hay otros, eh, unos tubos, unos lentes, ¿no? Duplicadores que los vamos a explicar posteriormente, ¿no? Y están como accesorios. Si consideramos a los objetivos, dice, accesorios, existen decenas de modelos, desde grandes angulares a teleobjetivos, destinados a diferentes funciones específicas. Como les dije, ¿no? Acá un teleobjetivo, un gran angular, ¿no? Para sacar fotografías con una visión mucho más amplia, un macro para sacar fotografías de corta distancia, por ejemplo, una moneda o un insecto, ¿no? Y un lente normal que es similar a la vista, ¿no? De la persona, o sea, tiene esas mismas características de ángulo, no un lente que no distorsiona absolutamente nada, ¿no es cierto? Y nosotros podemos observar tal cual ve nuestro ojo. Acá tenemos un lente, aproximadamente, como tiene 18, 270 milímetros, tiene un gran angular, ¿no? Y hasta 270 milímetros, o sea, un poco más de un teleobjetivo. Entonces, ahí tenemos un lente también, ¿no? Saber emplear el objetivo adecuado en cada momento puede ayudarnos a mejorar la calidad de nuestras imágenes. Como les digo, hoy nosotros tenemos una gran cantidad de accesorios que es muy importante, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el campo de la fotografía. Tenemos una infinidad para hacer,
nosotros imágenes muy agradables. Y bueno, vamos a ver lo que es en sí los filtros, ¿no? Como un concepto general. De todos modos, acá como ustedes están viendo, ya hemos hablado de que cuando nosotros miramos a través del visor de nuestra cámara, dependiendo de qué tipo de cámara utilizamos, pero si en algún momento tenemos la facilidad de tener un- una cámara de tipo reflex, ¿no? En la que nosotros podamos intercambiar los lentes con el objetivo, pero el lente u objetivo con el cuerpo de la cámara, ¿no? Y tengamos que sacar fotografías de acuerdo a lo que nosotros necesitamos o nos interesa. Después sabemos que los objetivos, ¿no es cierto? O a través del objetivo es por donde nosotros vamos a captar la imagen. Hemos dicho que la luz que llega sobre los objetos, ¿no? O personas, animales o cosas que queremos captar, va a llegar y va a haber una reflexión. Gracias a la reflexión es que nosotros podemos ver y observar todo lo que va a entrar al lente, ¿no? Y hemos visto que llega al lente para captar la imagen de un sensor digital, ¿no? Hemos visto que la luz que llega hacia el objetivo, ¿no es cierto? Eh, va dentro de lo que es una de sus propiedades, ¿no? Es el paso de la luz a través de objetos transparentes como los lentes. Además, hemos visto que también cubre otro tipo eh, de otra propiedad, ¿no? Que es la refracción, ¿se acuerdan? ¿No? Que la refracción dijimos que es la entrada de la luz a través de un medio de menor a otro de mayor densidad, en la que va a producirse un desvío de la luz, ¿no? Para captar una imagen. Entonces, todos esos elementos que nosotros hemos considerado al principio, de qué es la luz y qué sé yo, hoy lo vamos a plasmar en una imagen, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el sensor digital, en las cámaras digitales, porque analógicas ya no utilizamos. Pero de todos modos, siempre yo recuerdo de que ya sea en un material fotosensible o hoy en día en el sensor digital. Entonces, eh, otra de las características que tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que es la calidad del objetivo. Entonces, no sé si ustedes alguna vez por curiosidad han visto que en algunas cámaras, por ejemplo, de los teléfonos que nosotros tenemos, ¿no? Una de las mayores, una de las prioridades, no sé si ustedes han visto, lo primero que dicen que tiene una cámara, ¿no? Que tiene, digamos, ya no 4 o 6 megapíxeles, sino tiene 16 o 32 megapíxeles, con una alta resolución, tiene 3 lentes, un lente para sacar fotografías, un lente que tiene una para sacar fotografías panorámicas como un gran angular en la que ya no distorsiona, ¿no? Después tenemos un lente normal, y bueno, o sea, son características que las grandes compañías de teléfonos, ¿no es cierto?, como una forma de atracción en el mercado, promociona pues este tipo de, de, de teléfono, ¿no es cierto?, haciéndola mucho más agradable en el campo de la fotografía. No sé si ustedes han escuchado. Y algunos lentes de las cámaras, no sé si alguna vez han visto, que dicen que es un lente de 6 icon, ustedes se acuerdan, y cuando llamamos historia de la fotografía, les dije que en Alemania había una persona que le gustaba la parte de la fotografía, ¿no es cierto? Y es el que diseña y fabrica una cámara eh, que se conoce con el nombre de Leica, ¿no? En un laboratorio que fabricaba microscopios, o sea, de una fábrica
Entonces, esa fábrica Leica, ¿no? Que está en Alemania, en Liebsen, ¿no? Fabrica los mejores lentes. Entonces, con una gran luminosidad, ¿no? Es por eso que también hay cuando hay este tipo de lentes en las cámaras digitales, ¿no es cierto? La luminosidad es mucho más y el costo, lógicamente, también aumenta por la calidad que tienen estos lentes. No, acá tenemos unos lentes, ¿no? Con una abertura muy pequeña, completamente cerrada, y lógicamente que tienen acá. Ahora también es muy importante, como les decía, la luminosidad, ¿no? La fabricación de estos lentes hoy en día son de una gama muy alta. La luminosidad de un objetivo hace referencia a la cantidad de luz que puede llegar a través del lente e impresionar el material fotosensible. Pero esta luminosidad de los lentes, de los vidrios, digamos, de los objetivos, nos juega un papel muy importante, ¿no es cierto?, para poder obtener imágenes con una calidad asombrosa. Y aquí lo que les decía, acá tenemos un filtro, ¿no? Hay diferentes tipos de filtro, ¿no? Una de sus funciones de los filtros es, bueno, incluso hasta 3 funciones, ¿no? Una es correctiva, otra es modificada, ¿no? Y lógicamente al hacer una modificación, ¿no es cierto? Nosotros eh, vamos a hacer fotografías muy, eh, muy atractivas, ¿no? Eh, que van a que van a llamar mucho la atención. Entonces, como ustedes están viendo, aquí está un lente normal, ¿no? Y aquí es un adaptador, ¿no? Que se coloca delante de esto. Esto tiene una rosca y lógicamente este es un adaptador que va a entrar ahí, ¿no? Se va a enroscar y va a quedar con unos, como están viendo acá, para este tipo de filtros, ¿no? Entonces uno esto coloca en esta forma y lógicamente que este es el filtro que va a estar delante del objetivo. Estos filtros, ya les decía que tienen una función, ¿no es cierto?, de corregir. O sea, correctora, ¿por qué? En la parte cromática de la luz. O sea, puede ser que haya luces, una luz que sea una luz eh, dominante, de un color dominante. Entonces, para evitar que esos colores dominantes afecten nuestro material fotosensible, o sea, nuestro sensor, y nuestra fotografía salga como una de un color no adecuado, entonces utilizamos estos filtros justamente para evitar eso, ¿no? Y como correctora, como modificadora, ¿no es cierto?, en la que parte de la escena la podemos modificar de acuerdo a nuestros intereses. ¿Ya? Entonces es por eso que es importante la utilización de estos filtros. Estos filtros pueden ser de celuloide, o sea, de un material plástico, en la que está una capa muy delgada de gelatina de diferentes colores, ¿no? Ahora es muy delicado este tipo de material. Entonces los filtros son un tipo de accesorios fotográficos que se colocan delante del objetivo, en la cámara, para conseguir un determinado efecto en nuestra fotografía. Entonces, y esos efectos ya hemos dicho que son correctivos y eh, podemos hacer una parte de corregir, como les decía, los colores, ¿no es cierto? O de modificar parte de la escena, que les voy a mostrar algunas imágenes. Acá tenemos otro tipo de filtros, como ustedes están viendo. Estos son los que se utilizan mucho, con diferentes colores: azul, verde, anaranjado, amarillo, rojo. Entonces, ¿qué tipo de fotografía queremos? ¿Cómo vamos a modificar? Hay otros filtros que son neutros, hay infrarrojos, ultravioleta. ¿No? Entonces aquí, como dice, los filtros proporcionan un control a la modificación de los colores con bueno, con una finalidad modificadora, creativa y correctora.
Entonces, al modificar, ¿no es cierto? Vamos a crear otro tipo de imagen. Bueno, una imagen, nosotros somos creativos y bueno, veremos qué es lo que vamos a hacer. Y correctora, aclarando o oscureciendo los tonos. Y hay diferentes tipos eh, de, de imágenes, ¿no es cierto?, que con estos filtros que se coloca delante del lente, del objetivo. Vamos a ver enseguida, creo que hay algunas. Entonces les decía que los filtros pueden ser de gelatina, o sea, como soporte viene un acetato o un plástico y una capa delgada de gelatina de diferentes tonalidades de color. O sea, como les había mostrado esos filtros hace un momento, ¿no? Pero pónganle un rojo, ¿no? Entonces los rojos vienen con distintas tonalidades, muy claras y muy oscuras. ¿Ya? Y acá tenemos los colores, ¿no? Amarillo, celeste, eh, el verde, perdón, verde, azul, rojo, ¿no? Y tenemos otra característica igual, ¿no? Rojo, amarillo, anaranjado, azul, amarillo, anaranjado, verde. Entonces, y estos, por ejemplo, este verde en este tono, ¿no? Puede haber mucho más oscuro o puede haber mucho más, unos dos o tres tonos mucho más de un color mucho más claro, ¿ya? Entonces, hay diferente tonalidad de diferentes colores para, como hemos dicho, hacer eh, imágenes, ¿no es cierto?, para modificar o modificar de forma creativa, como dice el concepto. Entonces, yo les dije hace un momento que hay imágenes impresionantes al utilizar este tipo de filtros. ¿No es cierto? Que uno no, sin este tipo de filtros, imposible que podamos obtener este tipo de imagen, ¿no? Entonces, tenemos nomás que cuando utilizamos o queremos hacer una fotografía realmente que valga la pena, ¿no? Entonces, tenemos que obtener imágenes, ¿no? Tenemos que echar mano para poder eh, conseguir ese tipo de imagen. O sea, echar mano a qué? A los filtros, ¿no? Acá tenemos, eh, bueno, este es un filtro UV. No sé si esto será un filtro UV, ¿no es cierto? Entonces, solamente es una, una imagen que a través de diferentes filtros vamos a poder obtener diferentes características, ¿no? En la tonalidad de nuestras imágenes. No sé por qué no entran directamente. Ya, entonces como ustedes están viendo, estos eh, filtros, que son especies de anillos, son los más comunes, ¿no es cierto? Bueno, vienen de diferente costo, el precio, ¿no? Depende de la marca. Entonces es importante tener... acá tenemos el filtro infrarrojo, por ejemplo. Ya, miren, con un filtro infrarrojo. No crean que al colocar un filtro infrarrojo nosotros vamos a obtener esa imagen. Yo les voy a mostrar dos imágenes que en este momento, que son mías, sacadas con un filtro infrarrojo. No sé si ven la imagen. Sí, se ve. Ya, esta es una imagen sacada con un filtro infrarrojo. Esto lo he sacado yo desde el
digo, un departamento y desde el cuarto anillo, desde la ventana. O sea, ¿podrían ustedes modificar así una imagen con una cámara cualquiera? ¿Verdad que no? Miren, esta es una palmera. Esta es una... ustedes saben que ese es un tronco. Estas son las hojas verdes, parece nevado, el cielo oscuro, las nubes. Miren. Y les voy a mostrar esto de la misma imagen, pero también con la misma imagen. Miren cómo la modifico. Podríamos hacer con... No, ¿verdad? Entonces esta es una fotografía sacada con un filtro infrarrojo. Miren, aquí ya se le nota el verde, ¿no? Celeste acá en los bordes y medio un color, ¿no? El cielo también un celeste con un color rojizo, ¿no? O sea, hay un color dominante, miren. ¿Cómo cambia de una imagen? Pues la misma. Entonces, eso nosotros tenemos que utilizar. Esta es la fotografía que yo saqué de internet y las otras son fotografías mías, ¿no es cierto? Que lógicamente sacamos, pero esto no va a salir inmediatamente en su cámara utilizando el filtro, sino hay que hacer una edición, ¿no? en Photoshop, ¿no? Y lógicamente que es también otra forma de poder obtener este tipo de imagen. Ustedes pueden entrar, hay muchos, no hay una variedad, pero hay unos cuantos videos con los que yo también tuve que entrar para poder hacer ese tipo de fotografías como esta, como las que les mostré, ¿no es cierto? En los tutoriales. Lo pueden hacer ustedes. No, entonces, ¿qué es lo que hace el filtro infrarrojo? Hemos dicho que la luz infrarroja, ¿no es cierto?, es invisible al ojo humano. Entonces, lo único que bloquea todos los haces de la luz, ¿no es cierto?, del espectro que conocemos y solamente deja pasar la luz invisible infrarroja, ¿no? Este tipo de filtro bloquea el espectro visible y solo deja pasar la luz infrarroja. Imperceptible para nosotros, de ahí que la imagen resulta sea tan peculiar. Entonces, vean, para tenerlo, aquí que estamos haciendo, estamos modificando parte de la escena. ¿Ya? No lo vamos a conseguir con cualquier cámara, ¿no? Imposible. Entonces, ¿qué estamos echando mano? De un filtro. ¿Para qué? Para hacer otro tipo de imagen. Miren el cielo oscuro, las nubes sobresalientes así, que no lo vamos a poder obtener con otro tipo con una cámara normal. Acá tenemos una variedad de filtros de nuevo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un gris, ¿no? Entonces, hemos dicho que los filtros actúan como absorben todos los colores del espectro y solamente dejan pasar el color del filtro, ¿no es cierto? Y lógicamente que aquí ya va a modificar. Entonces hay que tener también una idea de qué filtro es el adecuado y en qué momento debemos utilizar para poder hacer una modificación o poder hacer una corrección, ¿no es cierto?, de aquellos colores. Acá tenemos una fotografía con filtros, ¿no es cierto? Utilización, no sé de qué, no sé si aquí explica. Ah, ya. En fotografía en color se utilizan para colorear ciertas zonas de la escena. O sea, ¿qué es lo que eh, utilizamos para acentuar, digamos, ¿no? Parte, para que esos colores sean mucho más agradables, ¿no? Oscurecemos parte de lo que es el cielo, ¿no? Y destacamos, por ejemplo, acá un poco las nubes, ¿no? Los colores serán mucho más brillantes. En blanco y negro, no sé si ahí está el concepto, se utiliza para aclarar o oscurecer los colores de forma selectiva. Miren, acá es la misma escena, pero acá oscurecemos el cielo, destacamos mejor las nubes, ¿no es cierto? Y acentuamos el piso, ¿no? Entonces,
son filtros, ¿no es cierto?, que podemos utilizar también con este sentido. Funciones de los filtros. Controlar la luz, ¿no? En muchos casos, dice, estando la luz que llega al sensor de la cámara de forma natural y en otras polarizada. También tenemos aquí los filtros polarizados que habíamos visto al principio. ¿No es cierto? Hemos dicho que la luz en muchos casos llega ya polarizada y lógicamente vamos a utilizar un filtro, ¿no es cierto?, para eliminar esa luz ya polarizada, ¿no? También controlar el color de nuestra imagen a través de los filtros que crean dominantes de color combinados en el tono de nuestras imágenes. Ustedes saben, ya hemos visto que la luz, por ejemplo, en el ocaso en el alba, tiene otro color por la distancia que hemos hablado al principio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un color dominante casi amarillo rojizo. Y si utilizamos un filtro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esos colores dominantes. Ahora, otra característica, generalmente los lentes, ¿no?, utilizamos un filtro UV que, como un protector. Eh, Antes era muy imprescindible la utilización del filtro UV. Hoy en sí, los lentes, o sea, los objetivos, ya tienen, ¿no es cierto?, este factor UV en los lentes como un modo de, eh, como les dije, o sea, ya no es necesario la utilización del, del filtro UV por delante, solamente se utiliza como un protector de lente, ¿ya? Por defecto, ya este filtro UV, o sea, los rayos ultravioletas, ya están dentro del objetivo, dentro de los lentes de la cámara. Entonces, por eso que no se utiliza ya un filtro UV, ¿no? En muchos casos, aquí tiene otro concepto, pero el concepto más adecuado era de que podía modificar parte de la escena en la parte de, de nitidez si es que no se utilizaba este filtro UV. Entonces, hoy en día, por defecto les decía que ya los lentes ya tienen este filtro UV, ¿ya? Y solamente se utiliza como un protector del lente, porque ustedes saben que el lente de nuestra cámara tiene un costo muy grande, muy alto, y se utiliza como para evitar que entre polvo, pelusas, ¿no es cierto?, agua, a lo mejor si hay mucho viento y partículas de arena muy delgadas, muy pequeñas, y pueda dañarnos nuestro lente en el momento de hacer la limpieza. Filtro amarillo. Miren, un filtro amarillo. Este es de 77 milímetros. ¿Qué quiere decir 77 milímetros? Es el diámetro del lente. Yo tengo, o sea, es bien grande, ¿no? 7 centímetros, casi 8 centímetros de diámetro del lente de la cámara, ¿no? Yo tengo un lente, o sea, de mi cámara, que es de 72 milímetros. Perdón, 72. Sí, si no me equivoco, 72. Un poquito menos, casi también 8 milímetros, 8 centímetros de diámetro. En blanco y negro, por ejemplo, este tipo de filtros, ¿no es cierto?, tiene una característica de que va a acentuar el paisaje de la vista, ¿no es cierto?, oscureciendo parte de lo que es el cielo, o destacando el azul, como hemos visto en una fotografía anterior, ¿no es cierto?, y las nubes. O sea, ¿qué hace? Oscurece parte del cielo, el azul lo vuelve mucho más azul, o un gris oscuro, ¿no?, en blanco y negro, y las, las, eh, las nubes, lógicamente, que van a aparecer como fuesen unos algodones. Como hemos visto en esa fotografía
sacada con un filtro infrarrojo, ¿no? Más o menos las características del cielo. Oscurece y aclara. Entonces, esa es una característica en fotografía en blanco y negro, por ejemplo, de la utilización del filtro amarillo. El filtro anaranjado, ¿no? Tiene una característica. Ah, no, acá veremos el filtro rojo. Pensé que era. Entonces, ¿qué es el filtro rojo, por ejemplo? Oscurece dramáticamente la escena, ¿no es cierto? Dándonos una escena eh, muy diferente, como si estuviese oscureciendo en un día muy asoleado, ¿no? Entonces da dramatismo a las imágenes. Oscurece los colores verdes y azules, haciendo que el cielo y la vegetación grandes manchas oscuras, ¿no? Entonces, esa es una de las características de estos filtros rojos. Después tenemos los filtros anaranjados, que estos oscurecen el cielo y destacan las nubes, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Ideal para utilizar en blanco y negro, aumenta el contraste del cielo y destaca las nubes. Cuando decimos contraste es porque oscurece, ¿no? Entonces el contraste ya sabemos de la diferencia de tono, negro y blanco. Filtro verde. Este es importante porque en blanco y negro, por ejemplo, les voy a dar, ¿no? Si yo quisiera sacar una fotografía de una rosa, por ejemplo, que el tallo y la flor, los pétalos de la flor, que tienen casi el mismo tono en blanco y negro, entonces si utilizo este filtro que hago, destaco el verde, ¿no es cierto? Del rojo. Entonces va a haber un contraste mejor, voy a poder diferenciar el tono de la imagen en blanco y negro. ¿No? Y como les he dicho, es ideal para sacar fotografías de vegetación, o sea, vamos a acentuar todo lo que es el verde. ¿Ya? Y lo mismo sería con el rojo, hemos visto hace un momento. Acá tenemos una variedad de filtros, ¿no? Acá tenemos sus características, son filtros, no son translúcidos, ¿no? Grises. Que se utilizan también mucho en el campo de la fotografía. Neutra. Bloquean solamente la luz y hacen sin agregar ningún dominante. Entonces, como es neutra, ¿no es cierto? Es un color gris, como ustedes están viendo. Hemos visto que la luz va a ser acá más suave, ¿no? Difusa. Entonces nos va a llegar, porque disminuye la cantidad de luz, no va a ser tan brillante a nuestro sensor. ¿Ya? Entonces, acá tenemos fotografías sacadas con este tipo de filtro. Ahí tenemos. Y hay una cosa que llama mucho la atención, por ejemplo. Miren, ¿notan ustedes algo en esta imagen? ¿Alguien me puede decir si ven alguna diferencia al sacar un filtro con un filtro? Algo que les llame la atención a esta imagen. Y de ahí ya hacer las correcciones, porque las listas ya están de los planes que eran los más borrosos, ya nos confirmó ayer que ya estaban creadas. ¿Nadie? ¿Cómo ven el agua? Falta que ellos implementen las variaciones. ¿Notan la dirección del agua? ¿Cómo va el agua? Y al no hacerlo, no podemos validar si se están cumpliendo las reglas de los campos. Entonces, eso es algo que igual se le mencionó al profesor, que nos dijo de que una vez que podamos, ellos puedan ir completando. ¿Alguien me puede decir? ¿No ven la diferencia de cómo cae el agua?
en esa pequeña como cascadita o el recorrido del agua. Y ahí recién estaríamos ok con el tema de del formulario como tal. ¿No ven como si fuese velo o así que o así ven el agua cuando corre a través del río? Acabamos de ver los flujos de las paredes. Ese efecto que ustedes ven acá, como una caída, como si fuese un velo, no lo vamos a ver Sí, así de esta forma. Pero si utilizamos un filtro, ¿no? sí. Nos va a dar este efecto, que no lo vamos a poder conseguir con ningún otro, Sí, con una cámara normal. de los campos, correcto. Entonces, eso es la importancia, ¿no? De cómo funcionan estos filtros neutros. Porque hoy tiene ¿Ya? que corregir todavía los hallazgos que encontramos. Entonces, Ahora tenemos una reunión. a ese movimiento del agua le va a dar este efecto, como si fuese un velo. Eso, por eso les decía que la utilización de los filtros es muy importante, es muy agradable. Y si uno tiene conocimiento, ¿no es cierto? Va a sacar fotografías espectaculares. Perfecto. Y acá tenemos, por ejemplo, el filtro polarizador que les decía, ¿no es cierto? Que habíamos visto también al principio. Es un filtro que tiene por objetivo, ¿no es cierto? Reducir esta luz ya polarizada que llegue, ¿no? Y solamente sobre superficies no metálicas, o sea, superficies de materiales como el vidrio o la superficie del agua. Entonces acá tenemos, bueno, solamente no se nota mucho acá. Vamos a ver otro filtro. Entonces eliminamos los reflejos sobre cualquier superficie no metálica como el vidrio y el agua. Entonces con ese tipo de filtros vamos a desviar, ¿no? Saturar y contrastar la imagen final de manera natural. Y acá tenemos, no es este. Bueno, este tipo de filtros son de esta marca Oya. Tiene un costo muy alto de contar. El principal propósito del filtro UV, bueno, aquí hablamos del UV, en la actualidad es proteger el cristal frontal que les había explicado hace un momento, ¿no? Y acá digamos, su función principal consistía en bloquear los rayos ultravioleta y proteger a la película del calor de estos que emiten. Esto es una parte por unos autores, pero otros autores que han estudiado también la parte de cómo afecta la luz ultravioleta en nuestra imagen, es que ¿no? Si no utilizamos el UV, podía modificar no sé en qué porcentaje, pero parte de lo que era la nitidez de nuestra imagen. Claro, a la vista no se notaba, ¿no? Estos son estudiosos que hacen a través del microscopio, ¿no? Ahí, acá, como te decía, las cámaras suelen traer por defecto ahora estos filtros ultravioletas incorporados en los lentes, ¿no? Entonces, por eso es que ya no es necesaria utilización. Pero sí, su principal propósito, ¿no? Es de proteger hoy en día el cristal frontal del objetivo. Con ese fin se coloca. ¿Ok? Pero le compartiremos en este momento. Filtro polarizador, acá está, lo vamos a ver, miren. Esto. Entonces con esto se gira, porque este es uno y es otro. Entonces eso se gira sobre este anillo, ¿no? Y entonces hacemos que desvíe. Yo tengo dos filtros infrarrojos, uno parecido a este, que yo puedo girar, ¿no? Y tengo también un filtro polarizador, ¿no? Sin este pistillo, pero que tiene la función de girar y lógicamente habría que eliminar la luz. Entonces, hoy en día se utilizan mucho también este tipo de filtros, ¿no? Entonces permiten el paso a través del filtro de los rayos de luz polarizada hasta el objetivo. ¿Cuál es? Entonces esto gira y nos permite elegir la dirección de los haces de luz que deseamos que lleguen al material fotosensible. Entonces, si hay luz polarizada, vamos a eliminar y solamente vamos a permitir que llegue esa luz necesaria hacia el material fotosensible. Y aquí hay una imagen, bueno, esto es cómo llega la luz polarizada y la luz no polarizada. Ahora vamos a ver acá. No vi la imagen. Porque hay una imagen. Bueno, tal vez más adelante, esta no la hemos visto.
Filtros especiales. Estos filtros especiales generalmente se utilizaban en las fotografías analógicas, ¿no? Como ustedes están viendo, se colocaba este filtro delante, uno sacaba la fotografía y nos salía como 3 imágenes, ¿no? Hoy en día esto se hace más en Photoshop, pero para hacer esos efectos, ¿no? Utilizamos este tipo de filtro. En fotografía analógica, los efectos creativos en las fotos eran muchas veces conseguidos con filtros especiales. Los filtros de efectos especiales son variados y se utilizaban para añadir efectos creativos en la fotografía. Ustedes saben que hoy en día ustedes agarran su celular, quieren hacer fotografías creativas, agarran y solamente apretan y eso, ni un botón, ¿no? Recorren nomás, hay fotografías que quieren hacer dibujo, colocan el dibujo y el dibujo. Quieren hacerlo negativo en negativo, quieren hacer en forma de lienzo en lienzo. Quieren que entre una luz desde la forma frontal o de un lado, la dirección de la luz, pues, quieren hacer eso, lo pueden hacer hoy en día sin la utilización porque ya están ¿cierto? Integrados dentro de esas características, ¿no? Con la tecnología que se conoce. Entonces es muy agradable tener bueno, filtros y en muchos casos también ya vienen incorporados en las cámaras de los celulares. Acá tenemos un fuelle de aproximación. No crean que es antiguo. Miren, la cámara es una Nikon, ¿no? Puede ser una 7100, 7200, no sé. Entonces colocan este tipo de fuelles que vienen con un adaptador acá y otro acá como accesorio. Y este es el lente. ¿Cuál es el fin? De que lo convertimos este lente en un lente macro, o sea, de aproximación. Un anillo inversor. Acá van a ver, miren, este es un anillo inversor, ¿no? Y este es el lente de la cámara. Entonces tiene un adaptador acá que puede enroscarse a la parte anterior del lente y esta es la parte posterior que tendría que venir acá ensamblada, ¿no es cierto? Pero se utiliza con este tipo de un anillo inverso para poder también hacer un lente macro, para poder obtener imágenes de corta distancia. Perfecto. Así tenemos un punto de partida. Este consigue convertir un objetivo convencional en uno macro, ya que la imagen se forma de un tamaño mucho mayor en un plano focal, ¿no? De una imagen muy corta, porque la imagen que habíamos visto, ¿no? Una gran o un gran y una menor, ¿no? En el anillo inversor. Corto, una imagen pequeña y una imagen mucho más grande, ¿no? Porque es el anillo inversor con el que estamos utilizando. Que esta parte está viendo al objeto y lógicamente que se va a ampliar en el sensor digital. ¿Ya? Esto se consigue convertir un objeto convencional en uno macro, ya que la imagen se forma en un tamaño mucho mayor en el plano focal. Este es el plano focal, ¿no? De un elemento muy pequeño, con el anillo de inversor, es que lo vamos a hacer una imagen en macro. Anillos de tubos de extensión. Estos tubos de extensión, como estás viendo, bueno, es una cámara Canon, igual, ¿no? Tiene 3 tubos, que también lo convertimos en un lente macro. No logré hacerlo todo el ciclo. Entonces sirven para aproximar igual que el fuelle, igual que el tubo inversor, ¿no? Entonces los tubos de anillo de extensión son cilíndricos huecos, como ustedes están viendo, ¿no? En un extremo tiene la montura, o sea, la parte de que va a encajar acá, es de tipo bayoneta, ¿no? Y el otro, la montura en tipo de bayoneta para el lente, ¿no? Este es un lente normal de 55 milímetros, ¿no? Y que lo estamos convirtiendo en un objetivo macro. Entonces, pueden utilizarse uno solo de ellos o, depende, utilizarse los 3 en conjunto. Acá, como ustedes están viendo, ¿no? De marcas distintas, costos distintos, $50 aproximadamente cuesta esto.
en el exterior. Acá he preguntado, vale 500 bolivianos. Dependiendo de la marca también. Cuando hablamos de esta pieza de metal, hablamos de lo que es el visor, ¿no? Que se coloca delante de las cámaras, como en este caso aquí. ¿No? Esto viene a ser, este es el visor, ¿no? Que se vende también en forma apartada, ¿no? Como este, o este, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo, sirve para evitar que la luz incidente o reflejos de luz lleguen directamente al lente. Es igual que cuando nos ponemos un gorro y evite que luces lleguen directamente a nuestro ojo, ¿no? El trípode, que ustedes lo conocen, ¿no? Hay trípodes que hoy en día tengo uno similar a este, que uno de estas patas se desmonta y se pone el cabezal y me sirve como un mono. No, ya no sería un trípode, sino un monopié. ¿Ya? O sea, hoy se puede hacer eso. Es un aparato de 3 patas, ¿no? Que la parte superior es circular, ¿no? O triangular, y que permite movimientos vasculares, ¿no es cierto? Y sirve para estabilizar la cámara que va a ir soportado en, ¿no? Para evitar algún movimiento inesperado. Indispensable para sacar imágenes de interiores o lugares donde hay con larga exposición, ¿no? O con grandes teleobjetivos, porque el peso es imposible poder sostener. Entonces se utilizan estos trípodes o en muchos casos, como les había dicho, la utilización del monopié. Soportes y correas para cámaras, ¿no? Esto ustedes saben que es importante también tener este tipo de soportes en las cámaras para poder llevar de un lugar a otro, ¿no? Tarjetas en memoria, ¿no? Tarjetas que sirven para almacenar toda la información de las fotografías que hemos sacado, ¿no es cierto? Con grandes, ¿no? 128 gigas, ¿no? Entonces aquí de 300 por 45 megabytes. Entonces acá con desde 16. Estos, por ejemplo, este debe tener un costo de más o menos $200. Este tipo de tarjeta. No, tiene mucho costo. Entonces, bueno, grandes fotógrafos que se dedican a esto, sí compran. Nosotros, a lo mejor solamente no, que este de 32 debe costar entre $30 aproximadamente. Entonces no es barato. Entonces sirven para almacenar las fotografías que uno toma sin ocupar la memoria interna de la cámara. Baterías para cámara, ustedes están viendo, siempre hay que tener baterías de la cámara que también tiene un costo aparte, ¿no es cierto? En el momento que se nos agota una, poder tener una de repuesto. Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado. Yo se los paso enseguida esta imagen, ¿no es cierto? Ya han visto que es un tema un poco corto, pero creo que es muy importante conocer estos filtros y han visto cómo nosotros podemos modificar parte de la escena utilizando estos filtros. Ustedes pueden ver si tienen algún interés. Hay muchos videos en YouTube, ¿no es cierto? Como tutorial. Si tienen alguna pregunta, estoy para... o tienen alguna duda, estoy para poder absorber alguna de esas. O de lo contrario, nos despedimos hasta el próximo viernes. Y el próximo viernes, por favor, vamos a fijar fecha porque tenemos solamente diciembre, ¿no? Y hasta la primera semana de enero porque tenemos que entregar ya notas para dar nuestros exámenes. Son 3 exámenes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, Lice. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos el próximo viernes. Gracias por compartir conmigo y que tengan un feliz fin de semana. Chao. Hasta Gracias, hasta luego. luego, Lice. Hasta luego, Lice.
Chao, nos vemos.